Hola a todos, un cordial saludo a cada uno. Nosotros somos el grupo número 3 de la cátedra Estabilidad 3 de la carrera Ingeniería Civil y está compuesto por Salinas Carlos Leonardo, Sarabia Rufino y quien les habla Silva Fabián Alfredo. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema de gran importancia en nuestra carrera como futuros ingenieros civiles que se llama Generalidades del análisis numérico en elasticidad. Para abordar este tema, decidimos hacer una pequeña reseña histórica, luego contar los conceptos de métodos numéricos, definición, los campos en los que ellos se aplican, la modelización de un problema, conceptos, métodos numéricos en ingeniería, que es el donde nos aboca a nosotros, sobre todo en el campo de la elasticidad, ejemplos de aplicación, para finalizar con teoría de errores y finalmente una conclusión del tema. Bien, la historia del análisis numérico data de los tiempos antiguos. Los babilonios, 2000 años antes de Cristo, compusieron tablas matemáticas. Se han encontrado una tablilla de barro con los cuadrados enteros del 1 al 30. En 1650 a.C., el papiro de Rhind explica un método para encontrar raíces de ecuaciones sencillas sin el uso de álgebra. En este papiro se presentaron más de 80 problemas resueltos que tratan de calcular una gran cantidad de volumen y el área de una circunferencia, por ejemplo. En 250 a.C., Euclides desarrolla un método de exhaustión para aproximar áreas. Con este se obtiene un valor muy aproximado de pi. Como sabemos, el método de exhaustión es un procedimiento geométrico ideado mediante el cual podemos aproximarnos al perímetro de una área o de figuras curvas, aumentando la precisión conforme vamos avanzando en el cálculo. Y con este desarrollo, con este método, se obtuvo en ese tiempo un valor muy aproximado al conocido número por nosotros que es de pi. Luego en 900 después de Cristo, la explosión de las matemáticas se produjo la creación de métodos algebraicos y la revisión de los métodos numéricos disponibles a la época, el inicio de los métodos algorítmicos para resolver problemas. Luego ya vemos que se empezaron, a partir de 1917 para adelante, ya se empezaron a crear y diseñar máquinas o dispositivos que permitían calcular con métodos numéricos. Vemos que en 1617 John Napier introduce los logaritmos y diseña una máquina para calcularlos conocida como huesos de Napier, que básicamente consistía en una versión individualizada y particular de tablas de multiplicar. En 1623, Kepler utiliza una máquina para realizar cálculos de forma práctica que usó en estudios astronómicos. Esta podía realizar muchas operaciones y hasta guardar los pasos intermedios para ser utilizados en otros cálculos. Como dijimos, vemos que ya se está creando dispositivos como que permitían calcular. Leibniz se interesa por los métodos desarrollados por Arquímedes y desarrolla metodologías similares en las cuales se da inicio al cálculo diferencial e integral. Diseña, entre otras cosas, una máquina conocida como la máquina calculadora, que permite resolver ecuaciones en diferencias y métodos de serie de potencia para aproximar valores de funciones. Ya después, Newton desarrolla una gran cantidad de métodos para realizar numéricamente procedimientos matemáticos. El más famoso es la
interpolación polinomial, pero muchos de los métodos usados actualmente son generalizados por las ideas de él. En 1768, motivado por el trabajo de Newton y Leibniz, Euler desarrolla un método para encontrar soluciones aproximadas a problemas de ecuaciones diferenciales, con lo que se da inicio a los métodos de integración numérica. Vemos que de a poco vamos avanzando y en estos años se avanzó mucho en lo que es el cálculo numérico. En 1822, Charles Babbage diseñó una máquina de diferencia que en teoría permitía realizar operaciones matemáticas y hasta resolver ecuaciones complejas y evaluar polinomios por medio de sumas sucesivas. Finalmente, ya más cercanos a nuestro tiempo, en 1946 se termina de construir el integrador y computador ENIAC. Para finalmente en 1984, MathWorks desarrolla el lenguaje de programación MATLAB orientado al trabajo con matrices. El MATLAB, ya conocido hoy por hoy por la mayoría de nosotros, se trata, como dijimos, de una serie, de un lenguaje de programación para realizar cálculos numéricos con vectores y matrices. Como caso particular puede también trabajar con números escalares y tanto reales como complejos. Luego de esta reseña histórica vamos a detenernos y empezar a ver lo que es un método numérico y por qué es de gran importancia en nuestra carrera como ingenieros civiles. Los métodos numéricos son aplicaciones de algoritmos por las cuales es posible formular y solucionar problemas matemáticos usando operaciones aritméticas menos complejas. Ellos también se conocen como métodos indirectos. Podemos aclarar que un algoritmo es un grupo finito de operaciones organizadas y ordenadas que permiten solucionar un cierto problema. Se trata de una serie de instrucciones o reglas establecidas que por medio de una sucesión de etapas permiten acercar el resultado real. Es decir, un método numérico se trata de una serie de cálculos para acercarnos lo más posible a una solución numérica con una precisión razonablemente buena. En ingeniería, por ejemplo, nos facilita la resolución de problemas que conllevan una gran cantidad de cálculos, lo que permite para nuestra profesión ganar tiempo. Por lo general, estos métodos numéricos se realizan en dispositivos, en software, como ya lo hemos visto, como MATLAB o MEFI u otros software que están al alcance de la mayoría de nosotros. El objetivo de un método numérico, el objetivo principal es el análisis numérico, es encontrar soluciones aproximadas para problemas complejos. ¿Cómo están? Yo soy Carlos Salinas y les voy a hablar sobre el campo de aplicación de los métodos numéricos. En general, estos métodos se aplican cuando se necesita un valor numérico como solución a un problema matemático, y los procedimientos exactos o analíticos son incapaces de dar una respuesta. Debido a ello, son procedimientos de uso frecuente por físicos e ingenieros, cuyo desarrollo se ha visto favorecido por la necesidad de estos de obtener soluciones aunque la precisión no sea completa. Los métodos numéricos pueden ser aplicados para resolver procedimientos matemáticos en aproximaciones numéricas y errores, en raíces de ecuaciones. Estos problemas se relacionan con el valor de una variable o de un parámetro que satisface una ecuación no lineal. Son especialmente valiosos en proyectos de ingeniería, donde con frecuencia es posible resolver explícitamente las ecuaciones de los parámetros definidos. También se pueden resolver sistemas de ecuaciones lineales. Se trata de problemas similares a los de las raíces, en el sentido de que están relacionadas con valores que satisfacen la ecuación.
Sin embargo, en lugar de satisfacer una sola ecuación, se busca un conjunto de valores que satisfaga simultáneamente un conjunto de ecuaciones algebraicas lineales. También podemos resolver interpolaciones, diferenciación e integración. En la diferenciación o derivación se trata de determinar el valor o los valores de una variable independiente que corresponden al mejor o al valor más óptimo de una función, de manera que considera la identidad de máximos y mínimos. En la interpolación se utiliza cuando el objetivo es determinar valores intermedios entre datos que estén relativamente libres de error. Tal es el caso de la información tabulada. En la integración, la interpretación de la integración numérica es la determinación del área bajo la curva. La integración tiene diversas aplicaciones en la práctica de la ingeniería, que van desde la determinación de centroides de objetos con formas extrañas hasta el cálculo de cantidades totales, basadas en conjuntos de medidas discretas. Además, las fórmulas de integración numérica desempeñan un papel importante en la solución de ecuaciones diferenciales. Como dijimos, también se pueden resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Estas tienen una enorme importancia en la práctica de la ingeniería, lo cual se debe a que muchas leyes físicas están expresadas en términos de la razón de cambio de una cantidad más que en términos de la cantidad misma. Entre los ejemplos tenemos desde los modelos de precisión demográfica hasta la aceleración de un cuerpo que cae. Se trata de dos problemas distintos. Uno es un problema con valor inicial y otro es un problema con valor de frontera. También nos permite resolver ecuaciones diferenciales parciales. Son usadas para caracterizar sistemas de ingeniería en los que el comportamiento de una cantidad física se expresa en términos de su razón de cambio respecto a dos o más variables independientes. Para resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales parciales se emplean dos métodos bastante diferentes: los métodos de diferencia finita, que aproximan la solución usando puntos discretos, y los métodos de elementos finitos, los cuales usan una aproximación con piezas discretas. Método numérico. Todo análisis numérico se realiza en los siguientes tres pasos. Primero, el estudio teórico del problema, es decir, la modelización. Debemos asegurar la existencia y unicidad de la solución. El segundo paso es la aproximación, es decir, crear una solución para un número finito de valores, verificar su estabilidad, existencia y convergencia al resultado. Es decir, probar la convergencia del algoritmo, es decir, asegurar que las aproximaciones x sub n a la solución x son tan próximas como se desee, estimando la rapidez o la velocidad de convergencia. Otro requisito sobre los métodos numéricos es el de que sean estables, es decir, de pequeñas modificaciones en los datos no ocasionen fuertes cambios en el resultado final. O de otra forma, si los cálculos se efectúan con exactitud, debido a los redondeos, no obstante, se tiene convergencia a la solución. El tercer paso es la resolución, es decir, la elección de un algoritmo numérico, la codificación del algoritmo y su posterior ejecución. Debemos realizar un organigrama o el programa de algoritmo en cuestión en un adecuado lenguaje de programación. Los criterios habitualmente utilizados para la selección de este algoritmo, entre otros posibles para obtener una solución aproximada de un determinado problema, son: debemos elegir aquel método que minimice los errores, elegir el método que minimice el número de operaciones efectuadas directamente relacionado con el costo computacional, y elegir aquel método que minimice la memoria requerida para almacenar datos.
Este requerimiento es cada vez menos importante debido a las grandes capacidades que poseen los dispositivos modernos. Los pasos para la resolución de problemas. Primero debemos identificar el problema y realizar un modelamiento del mismo. Luego debemos realizar un refinamiento. Desde que un modelo ha sido desarrollado y aplicado a un problema, los datos resultantes deben ser analizados e interpretados respecto al problema. El proceso de refinación debe ser continuo, seguir un modelo que sea lo más cercano posible a la observación real del fenómeno. Investigamos resultados con ciencias afines y realizamos una medición, que es la calibración del modelo. En esta etapa hay que definir cómo se miden los parámetros y cuáles son sus valores. Luego seleccionamos el método adecuado a nuestro modelo. Establecemos parámetros para el modelo y revisamos el truncamiento de las iteraciones. Es decir, este truncamiento surge debido a la limitación en tiempo. Debemos realizar un número finito de acciones. Por ejemplo, evaluar funciones con la serie de Taylor, proceso iterativo convergente y evaluar por intervalos. Y una vez realizados todos estos pasos, obtenemos el resultado numérico. Ahora vamos a hablar de lo que es el modelado. Los procesos y sistemas en ingeniería son generalmente complicados y deben ser simplificados por idealizaciones y aproximaciones para resolver el problema planteado. Entonces, el proceso de simplificación del problema, para que pueda ser representado en términos de un sistema de ecuaciones o a través de un arreglo físico, es lo que se conoce como modelado. Tipos de modelos. Podemos tener modelos físicos, matemáticos o numéricos. Los modelos físicos es uno que representa un sistema y generalmente es utilizado para obtener resultados experimentales sobre el comportamiento de un sistema. Los matemáticos es uno que representa el desempeño y comportamiento de un sistema dado en términos de ecuaciones matemáticos y obtenemos resultados cuantitativos. Los modelos numéricos son basados en los modelos matemáticos y permiten obtener el comportamiento del sistema para diferentes condiciones de operaciones y diferentes parámetros del diseño. Los modelos numéricos están referidos a la reestructuración discretización de las ecuaciones que gobiernan el sistema para luego ser resueltas empleando una computadora. Las características que deben presentar el modelo son tres. La generalidad, es decir, que debe ser lo más general posible. La sencillez, que debe tener una representación simplificada que nos facilita explicar, comprender, cambiar, prever y posiblemente controlar el comportamiento de los mismos. Y la capacidad de enfrentar grandes retos de la ciencia y de la ingeniería. La modelación se puede realizar mediante métodos numéricos o modelos numéricos. Los métodos numéricos pueden ser método de diferencia finita, de elemento finito, de volumen finito, de descomposición de dominio y métodos híbridos. Y los modelos numéricos pueden ser la interpolación y aproximación, integración y diferenciación numérica, álgebra numérica y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales. Para el modelado debemos realizar una implementación computacional, es decir, debemos elegir si será un cómputo secuencial, que se produce un procesamiento secuencial cuando una tarea va después de otra. Es un proceso lento en el que si una tarea se retrasa, el sistema completo debe esperar. La ventaja es que es fácil de entender y de implementar. Y el otro es el cómputo paralelo o distribuido. Varios procesos ocurren en el mismo tiempo, mejorando el rendimiento general del sistema. Su contrapartida es la complejidad. No siempre se puede realizar una tarea. Aunque se pueda, no siempre es fácil de hacerlo.
Y por último, debemos elegir un modelo computacional, es decir, un paquete o sistema de cómputo corriendo en una computadora, un clúster o una supercomputadora, y el posible uso de sistemas operativos como Windows, Linux, etc. El método de elementos finitos es una herramienta muy importante en ingeniería, ya que nos permite encontrar soluciones aproximadas a problemas que se presentan cotidianamente. Este método puede ser aplicado tanto en superficies como en volúmenes. Seguidamente voy a explicar cómo aplicar el método de elementos finitos para un problema cotidiano en ingeniería. Este problema es el problema de una viga en voladizo. Bueno, el problema dice lo siguiente. El siguiente voladizo está formado por un caño de acero de sección rectangular según tablas INTI. Calcular el descenso en el extremo por el método de Euler con delta X igual a 0,15 metros y verificar por método de los elementos finitos y hallar el error relativo porcentual del método anterior. Bueno, en este caso nos da como dato el delta X, que es el paso que vamos a utilizar para aplicar el método de Euler. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta principalmente para aplicarle el método de Euler a esta estructura son las características mecánicas y geométricas de dicha estructura. Seguidamente lo que se hace es discretizar dicha estructura. Una vez que realizamos la discretización de esta estructura, lo que hacemos es aplicar el polinomio de Euler a la ecuación de la elástica para de esta forma poder encontrar el descenso en el extremo de dicha viga. Esto se realiza mediante la implementación de relaciones entre los descensos y las variables que intervienen en la ecuación de la elástica, para poder obtener los términos que vamos a utilizar en el polinomio de Euler. Bueno, partimos de la premisa de que el descenso en el empotramiento de la viga y el giro en el empotramiento de la viga son cero. También lo que tenemos que tener en cuenta son los momentos para poder aplicarlo en la ecuación de la elástica, y para esto lo que hacemos es deducimos el momento generado en cada uno de los tramos de carga. Por ejemplo, en el primer tramo vemos cómo está sometida la viga según la acción de las dos cargas, y en el segundo tramo lo que hacemos es ya solamente incluimos la acción de la carga puntual. Una vez que tenemos el valor del momento, como ya tenemos las características mecánicas y las condiciones a las que va a estar sometida nuestra estructura, lo que hacemos es aplicar reiteradamente el método de Euler. Y vemos que en esta tabla podemos ver que ordenamos los parámetros que tenemos para trabajar, y también demostramos que las condiciones que nombramos anteriormente se cumplen, que el descenso en el extremo de la viga, en el empotramiento de la viga es cero, y que el giro también es cero en el empotramiento. Bueno, una vez que tenemos las series de valores o datos que nosotros necesitamos, los ordenamos todos en esta tabla, y aplicando reiterativamente el método de Euler, lo que hacemos es encontrar el valor del descenso en el extremo de la viga, que nos tira un valor calculado de manera analítica. Lo que tenemos que pasar a realizar ahora es el cálculo del descenso en el extremo de la viga, pero ahora mediante el método de elementos finitos. Para esto nos valemos de la utilización del software MEFI para poder calcular el valor del extremo de la viga por el método de elementos finitos. Lo que vamos a realizar acá es un modelado introduciendo parámetros que nos vayan armando nuestro modelo de estructura, para que de esta forma el programa tenga las herramientas necesarias para poder aplicarle el método de elementos finitos y poder calcular el descenso en el extremo de la viga. Bueno, para eso lo que hacemos es vamos introduciendo parámetros como puntos, en los cuales introducimos los nombres de los puntos y las coordenadas de los puntos. Seguidamente introducimos las líneas que forman nuestra estructura con el parámetro líneas, y tenemos que colocar el inicio y el fin de la línea y el tipo de línea por el que está formada la estructura. El siguiente parámetro son los materiales.
Y para caracterizar el material tenemos que poner el valor del módulo de elasticidad de dicho material. El siguiente parámetro a introducir son las propiedades. Y como nosotros en este caso tenemos una viga sometida a flexión, los parámetros que tenemos que introducirle al software son los del área y de la inercia. El siguiente parámetro a definir para poder armar nuestro modelo son los elementos. En este caso, como estamos en el plano, definimos como elementos líneas y ponemos qué tipo de líneas y a qué estado de cargas y qué tipo de materiales y propiedades tiene el material. Lo que tenemos que definir seguidamente es el parámetro de las condiciones de vínculo que tiene el material. En este caso nosotros tenemos una sola condición de vínculo que vendría a ser el empotramiento en el inicio de la viga. Y por último lo que tenemos que hacer es introducir el parámetro de cargas a los que la viga está sometida, que son una carga uniforme y una carga puntual. Y tenemos que poner las coordenadas, o sea, a la altura de la longitud de la viga en la que se encuentran aplicadas. Bueno, una vez que tenemos todos los parámetros necesarios, le aplicamos calcular y el programa nos calcula mediante el método de elementos finitos el valor del descenso en el extremo de la viga y que vendría a ser este que está acá. Bueno, una vez que tenemos los valores de descenso calculados analíticamente por el método de Euler y mediante el software MEFI por el método de elementos finitos, lo que hacemos es calcular el valor relativo del error que cometemos al calcular de manera analítica. En este caso tenemos un error del 10,65%. Bueno, el valor del error es muy necesario que sea descrito porque nos da un parámetro de la precisión que cuenta el método con el que nosotros calculamos, con el que calculamos la solución aproximada al problema. Pueden existir diferentes tipos de errores y en este caso el método de Euler ya tiene un error interno introducido que es el error de truncamiento y que este error puede ser calculado aplicando el polinomio de Taylor y viendo la relación que existe entre el paso que nos habían dado para calcular y el resultado que nos da. Y a la conclusión que se llega es que el error de truncamiento, el error por truncamiento del método de Euler es proporcional al paso. Bueno, cuando queremos definir un modelo para poder calcular una solución aproximada por elementos finitos, lo que tenemos que hacer es un modelado de la estructura a la cual queremos someter a elementos finitos. En este caso tenemos varias imágenes que nos muestran cómo es el proceso de modelado para poder introducir, valga la redundancia, los modelos de estructura a los software para poder calcular mediante elementos finitos. En este caso tenemos los elementos estructurales o cómo está formada la estructura que nosotros queremos calcular y también tenemos que el software nos muestra la discretización, en este caso que es un cuerpo, nos muestra el mallado de la estructura a la cual vamos a someter elementos finitos. Y también tenemos diagramas de colores que nos indican los puntos de tensión y de formaciones críticas. Y bueno, y de esta forma podemos simplificar el cálculo y obtener soluciones aproximadas a problemas de ingeniería que son bastante complejos. Y bueno, y como conclusión se puede decir que los métodos numéricos son herramientas muy poderosas en la rama de la ingeniería, ya que nos permiten manipular grandes cantidades de ecuaciones o también ecuaciones muy complejas y las que al ser resueltas nos dan las reacciones o el comportamiento que tienen las estructuras cuando son sometidas a diferentes estados de cargas.